Mira, Sarita, yo creo que ha habido como una preconcepción de que las organizaciones artísticas y culturales tienen que ser como la organización de garaje, que todo es como la limosna, y yo creo que eso le hace mucho daño a una sociedad, porque el poder que tenemos las organizaciones artísticas es impresionante, porque logramos conectar a los seres humanos más allá de las cifras, más allá, los logramos conectar con algo muy interno de su vida. Las personas antes de hablar cantan, las personas antes de caminar bailan. Entonces esto es inherente al ser humano, las artes son inherentes al ser humano. Mira, Sarita, yo creo que la innovación básicamente es estar en la capacidad de transformarse cuando el mercado lo necesita. Y eso puede ser cada semana o cada 30 años. Y dependerá del producto, dependerá de la empresa, dependerá de la organización. Y es estar dispuesto a esa flexibilidad. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. We think el futuro de los negocios con tecnología. Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Rethink. Este es un episodio un poquito salido del molde que me encanta, pero pues como saben, este espacio nosotros lo creamos con la motivación de que pensáramos de una manera diferente y que repensáramos nuestro día a día, que repensáramos las industrias, todas las industrias, y hoy me complace infinitamente presentarles a María Catalina Prieto. María Cata, te digo así de plena confianza, con toda la tranquilidad. Es la directora ejecutiva de la Filarmed, de la Filarmónica de Medellín, una organización cultural que realmente pues le entrega muchísimo a la ciudad y que además me encanta que podamos tener esta conversación para que le hagamos mucha más fuerza, porque tenemos en nuestra ciudad una mina de oro con un talento impresionante, con todas las fibras que puede mover la música, que de verdad es también un tema que me apasiona. Entonces, qué felicidad tenerte aquí, María Cata, para que conversemos de algo que no solemos hablar en estos espacios de negocios y de tecnología, y es de una empresa cultural. Totalmente, pues nada, a ti, Sarita, mil gracias por la invitación, me parece una maravilla, me he disfrutado los episodios, y bueno, qué privilegio poder estar acá, contarles un poquito de lo que hacemos, y como tú dices, es súper bonito que lo digas, como una empresa cultural, que realmente la gente no junta esos dos conceptos. La gente piensa que ser sin ánimo de lucro es con ánimo de pérdida. Total, entonces, hay que romper ese paradigma. Esa es una de las cosas que queremos siempre romper. Entonces, qué placer estar aquí, Sarita. Súper, mil gracias, María Cata. Empecemos pues por lo más importante, y eres tú. Que nos cuentes un poquito de esa historia tuya, por qué llegas a este punto de la Filarmed, pero entender quién eres tú como líder, como persona, qué te mueve, qué hizo que la música pues se convirtiera en una parte tan importante de lo que eres tú. Bueno, yo soy músico en la vida real, entonces digamos que la música ha estado presente siempre en mi vida. Yo empecé a tocar flauta a los 7 años. No vengo de una familia de músicos, lo cual es bastante exótico, pero desde los 7 años la música ha estado presente en mi vida. ¿Por qué ha estado presente en mi vida? Porque yo era un bicho raro siempre, y creo que como todos los niños en la vida, lo único que uno quiere es pertenecer. Sí. Y de alguna manera la música se convirtió en esa posibilidad de pertenecer a algo. Entonces, cuando empecé a tocar en la orquesta y tenía gente que hacía más o menos lo mismo que yo, era como la posibilidad de pertenecer a algo. Y claro, me encarreté muchísimo con eso. Yo tenía muchísimas otras competencias en el colegio, entonces yo era la que estaba en el modelo de la ONU, la oradora, la que escribía los discursos, deportista de alto rendimiento también, era lanzadora de jabalina. No. Pero claro, la música sí significaba como eso. Entonces cuando llega la hora de escoger carrera, no, yo no lo pensé 2 veces. Y claro, mis papás me abrieron los ojos como... No me lo dijeron, pero de alguna manera sé que pensaron como, ¿y de qué va a vivir? Total. Y fue una cosa muy... Ha sido un camino
de puras casualidades, Sarita. Hoy en día, claro, yo ya intenciono muchas cosas en la carrera, pero como llegué aquí fue totalmente sin ninguna intención. Yo era músico, flautista, me formaron para ser músico de orquesta. No hay nada más conservador que la música sinfónica, pues por eso nos formamos en conservatorios. Entonces, claro, se pensaba que era pues para ser músico de orquesta y ya. Pero muy pronto en la carrera me di cuenta que yo no iba a ser músico. Estaba en sexto semestre y yo dije como, Dios mío, ¿y ahora qué? Porque no soy lo suficientemente buena para ser solista. Estamos en un país que tiene 5 orquestas, entonces es esperar a que se muera alguno de los flautistas de esas 5 orquestas y no iba a pasar, o sea, pues... Entonces, claro, empieza uno a decir, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y esas coincidencias de la vida me invitaron a ser parte de un coro. Es un proyecto de la UNESCO que se llama el Coro Mundial de Jóvenes, que recluta cantantes del mundo entero y 2 veces al año se reúnen en lugares distintos. Me llamó muchísimo la atención, dije, qué maravilla, pues esto es, lo hice la verdad como por la experiencia, más allá que de la música, como por la experiencia. Mi primera sesión con el Coro Mundial fue en el 2005, en plena ocupación israelí. Y mi vida se divide antes y después del Coro Mundial, porque para mí era muy, o sea, como que el mundo se abrió completamente. Tener la posibilidad de tener en el mismo lugar israelíes, palestinos, polacos, alemanes, que se pedían perdón unos a otros por lo que les habían hecho sus ancestros, y que eran capaces de cantar juntos exactamente la misma obra, la mitad del repertorio era repertorio israelí, y yo ser parte de eso, vivir con todos estos durante 6 semanas, saber que una persona en Sudáfrica podía tener exactamente el mismo sentido del humor que yo en Colombia, que había una conexión con un serbio, como que fue una cosa muy impresionante y entendí que realmente son más las cosas que nos unen como seres humanos que las que nos dividen. Y nosotros nos encargamos de buscar una cantidad de razones para dividirnos, bien sea por política, por religión, hasta porque te cerró el carro. Y hay tantas cosas que nos unen. Y eso a mí me cambió completamente la perspectiva de vida y entendí que mi propósito en la vida era utilizar mis talentos, pocos o muchos, para transformar la vida de las personas. O sea, se me pusieron los pelos de punta. ¡Qué historia tan espectacular! Y ahí tenía 20 años. Y claro, ya estaba muy cerquita de graduarme y casualmente el manager de ese coro me dijo, ¿y usted qué va a hacer cuando se gradúe? Y yo, ay, no me hagas esas preguntas, por favor. O sea, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? Entonces me dijo, no, yo creo que tú eres una persona que tiene una cantidad de competencias además de la música. Eres un gran orador, hablas muchos idiomas, tienes la habilidad como de comunicarte muy bien. ¿Por qué no exploras el Arts Management? Y yo, ¿el qué? ¿Qué es eso? Y me dice, no, el Arts Management, que es la parte administrativa de la música, pues de las artes, se necesita mucho. Y era una tendencia que estaba recién empezando. O sea, yo te estoy hablando, yo estoy como los viejitos, estoy hablando del año 2005. Claro, yo llegué de la sesión y empecé a buscar en internet, pero debemos decir que yo soy positivo para 4ª dosis, con lo cual en esa época el internet era... Claro. Entonces, bueno, descubrí que había 2 programas, uno en Finlandia y otro en Barcelona, pues además de todos los de Estados Unidos, que pues era impagable para mí en ese momento. Entonces dije, bueno, listo, Barcelona. Pero a mí no me gustaba España. Entonces dije, ¿cómo hacemos? Bueno, entonces lo que decidí fue irme a trabajar al centro que operaba este Coro Mundial de Jóvenes, que era en Bélgica, y viajaba todos los fines de semana a Barcelona. Entonces, listo, hablé con este personaje que fue, pues era el culpable, claro. Me había dicho que estudiara esto, entonces le dije, ofrézcame una pasantía, me dijo, listo, perfecto. Pues, para hacerles una historia larga, muy corta, él me dice, el primer día que me va a recoger al aeropuerto, yo soy la menor de 3 hijos, soy súper consentida, bueno, la única mujer de toda la generación, no tengo primas, entonces era la primera vez que me iba a vivir afuera, 21 años, y el tipo me dice, no, es que estás llegando en un momento muy difícil para la organización porque me despidieron la semana pasada. Y yo... Dios mío. Entonces, claro, el centro era él que era el gerente, una secretaria y yo que era la pasante.
Entonces, y nos quedamos sin gerente. Nos quedamos sin gerente. Secretaria y pasante. Secretaria y pasante. Entonces la pasante en 2 semanas tuvo que convertirse en la gerente del centro, que digamos, el centro manejaba festivales, manejaba proyectos en África, el Coro Mundial de Jóvenes, o sea, manejaba una cantidad de proyectos y tenía un vínculo muy directo pues con la alcaldía. 21 años y 21 formación años. en músico. Sí. O sea, de gerente, nada. Nada, pero pues yo tengo un lema en la vida, Sarita, bruta pero decidida. Me encanta. Entonces, pues yo dije, hagámosle. Y sin hablar francés. Entonces, intensivo de francés en 15 días, aprender a hacer eso. Y me di cuenta que sí era por ahí. Me di cuenta que sí tenía el talento, que pues obviamente la embarré muchísimo. Pero esa experiencia a mí me retó a tener que aprender, o sea, acelerar mi aprendizaje tan fuertemente que me encarreté mucho con eso. Después de que terminé la universidad, me quedé en Europa trabajando para una empresa francesa que pretendía ser el iTunes Store de la música coral. No funcionó. Y después conocí al que fue mi marido muchos años. Y él vivía en Barcelona, pues llevaba 10 años allá. Vinimos a casarnos a Colombia y él se enamoró de Colombia. Y dijo, no, nos quedamos. Y yo, bueno, pues nos quedamos. Entonces él se devolvió, puso todas nuestras cosas entre un barco y nos quedamos. Y la verdad que ha sido de las cosas más bonitas. Yo pienso que Latinoamérica y Colombia tiene una fuerza que Europa no tiene. Tiene una fuerza vital que no tiene un fuego Europa. interno Exacto, diferente. Exacto. Y le permite a uno esta personalidad como tan errática mía, pero tan apasionada. Sí. Yo sí soy algo, soy una persona muy apasionada. Que de pronto en otros contextos socioculturales no es tan fácil. Total. Y ahí empecé a trabajar en distintas cosas. Primero en el Ministerio de Cultura, yo diseñé todo el Plan Nacional de Coros, entonces trabajábamos en todos los departamentos del país. Luego trabajé para el Departamento de Estado de Estados Unidos, especialista en cultura de la Embajada de Estados Unidos. Y de pura casualidad, un día me llamaron de Filarmónica de Bogotá y me dijeron, oiga, ¿por qué no se viene para Filarmónica? Y yo, pues yo qué me voy a poner a trabajar con los que eran mis maestros, con los que estaban en mis jurados de la universidad. Y efectivamente así fue. Y la orquesta se convirtió para mí en un símbolo de la estructura más grande que puede tener una sociedad. Y tiene una cantidad de simbologías que cada día yo le encuentro más simbologías y me parece que no hay nada más poderoso, ningún arma más poderosa que una orquesta. Entonces ahí llegué en el 2013 y desde ese momento trabajo en orquestas. En algún momento en el 2000, ya ni me acuerdo, hace unos años, mi mamá se enfermó, tenía una cirugía muy complicada de espalda, de columna, y tuve que renunciar porque la tenía que cuidar. Y en ese momento conocí a Ana Cristina Abad, que era la directora ejecutiva de la Filarmónica. Y me dijo, no, yo necesito que usted me ayude, que venga, hacemos unas consultorías. Entonces yo le hacía unas consultorías mientras que estaba con mi mamá cuidándola. Luego me dijo, ¿por qué no se viene para Medellín? Yo la necesito acá. Le dije, se enloqueció. No va a pasar. No va a pasar. A mí no me gustan los paisas. Yo odio Medellín. Yo soy más rola que el ajiaco. Todas esas cosas. Entonces me dijo, no, intentemos. 4 meses. Listo. 4 meses. Me vine sola, sin mi marido, sin mi mamá, sin mis perros, sin nada. Porque eran 4 meses. Viví en un hotel 4 meses. Bueno, de eso hace ya 7 años. Se extendieron un poquito esos 4 meses, afortunadamente sí, para nosotros aquí en Medellín. Yo ya los quiero mucho, ya se me metieron en el corazón. Fue muy difícil los primeros meses, claro, los primeros años, pero ya se me metieron en el corazón y nada, esa es la historia larga, muy corta de quién soy yo y cómo llegué aquí, Sarita. Me encanta, gracias por compartirla. María Cata, hablemos de la empresa cultural. ¿Qué impacto tiene la cultura en la sociedad? Nosotros, pues aquí desde SIC, como Escuela de Negocios, pues estamos convencidos que la empresa, con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, sí, pero la empresa que se gestiona, que se mide, que se organiza, que tiene un impacto, pues realmente es catalizadora de desarrollo completo de la persona como tal.
Entonces, qué rico tener tu visión de una persona que dirige una empresa cultural. ¿Qué impacto tiene la cultura y la organización? Mira, Sarita, yo creo que ha habido como una preconcepción de que las organizaciones artísticas y culturales tienen que ser como la organización de garaje, que todo es como la limosna. Y yo creo que eso le hace mucho daño a una sociedad, porque el poder que tenemos las organizaciones artísticas es impresionante, porque logramos conectar a los seres humanos más allá de las cifras, más allá, los logramos conectar con algo muy interno de su vida. Las personas antes de hablar cantan, las personas antes de caminar bailan. Entonces esto es inherente al ser humano, las artes son inherentes al ser humano y las hemos decidido dejarlas de lado y darles como un papel solamente de entretenimiento, que no está mal, el entretenimiento está muy bien, pero adicionalmente a ese entretenimiento hay una cantidad de transformaciones que las artes hacen en los seres humanos y que permiten esa vinculación entre unos y otros. Yo creo que hoy en día lo que nos tiene fregados como sociedad es esas divisiones tan fuertes que existen, que además de todos los algoritmos, entre otra cosa, lo único que hacen es reforzarlas. Claro. Porque a menos de que tú hagas un ejercicio muy intencionado y decidido de voy a seguir a personas que piensan diferente a mí, lo que el algoritmo te permite es pensar que tú tienes la razón, claro, y que el otro está equivocado. Porque mire, a mí todo lo que me sale es las cosas que se parecen a mí. Es un refuerzo de lo que yo estoy pensando. Exactamente, es un refuerzo de lo que yo estoy pensando. Entonces, yo estoy bien y tú estás mal. Claro. Y como tú estás mal, entonces nos vamos a agarrar. Y es real para el día a día, es real para Israel y Gaza, es real para absolutamente todos los conflictos que hay hoy en día en la sociedad. Entonces, para mí ese es el mayor potencial que tienen las artes, porque son capaces de unir a las personas sin importar de dónde vengan, de cuáles son sus contextos, en aras de algo común. Todos escuchamos música. Total. Que sea la misma o no, no. Pero si uno hiciera un ejercicio en este momento que estamos 6 personas aquí grabando este podcast y decimos listo, entonces siéntense a la derecha los que escuchan rock y siéntense a la izquierda los que escuchan reggaetón, probablemente nos iremos mitad y mitad. Sí. Sin importar cuál es nuestra política, cuál es... Entonces, ese tipo de cosas creo que no apreciamos lo suficiente el poder que tiene para una sociedad unirse a través de las artes. Por otro lado, cada vez más hay más universidades ofreciendo programas que tienen que ver con las artes y desafortunadamente muy pocas empresas que los pueden emplear. Sí. Entonces, eso lo que termina generando es una cantidad de frustración de jóvenes talentosísimos, inspiradísimos, con muchísima pasión, que no pueden trabajar en lo suyo, claro, y terminan trabajando en call centers o en las plataformas de carros o en lo que sea porque no encuentran una alternativa. Entonces mi discurso ha sido mucho que nosotros, los que tenemos la posibilidad de crear empresas culturales, tenemos una responsabilidad con esa juventud. Para darte una cifra que a mí me escandaliza, el número de pregrados que hay en Colombia de música, sin contar licenciaturas, es 54 pregrados en música. En un país que tiene 5 orquestas. Wow. Que los está formando para ser músicos de orquesta. Claro. No, pues no encaja. No encaja. Entonces ahí hay un problema, claro, de oferta versus mercado. Pues, o sea, oferta versus demanda. Pues, o sea, no hay nada que hacer. Por fin, por ejemplo, hay universidades que han empezado a hacer ese ejercicio de hay que formarlos en otras competencias. Pero yo te pongo un ejemplo. Cuando yo llegué a la maestría, mi maestría dependía de la Facultad de Economía. Y el primer día el profesor dice, bueno, vamos a hacer un flujo de caja. Y yo, ¿un qué? ¿Qué? ¿Un flujo de quién? Y obviamente en esa época no puede hacer uno, querido ChatGPT, ayúdame con un flujo de caja. Era otra vez, váyase para la biblioteca, y realmente uno se da cuenta que la formación básica como músico para enfrentar la vida es nula. Yo digo, y lo digo sin agüero, estamos impedidos. O sea, somos muy impedidos. Entonces, sí, efectivamente, la cantidad de competencias que se requieren para poder generar esas empresas culturales
son mucho mayores a simplemente qué lindo tocar un instrumento, y creo que esa tiene que ser también nuestra responsabilidad para no tener una juventud frustrada. Total. Tú hiciste parte de uno de nuestros programas, el programa ejecutivo que llamamos Digital Business Transformation, y eras efectivamente el bicho raro. O sea, además era la única mujer en el grupo de CEOs. En el grupo de CEOs. Y además de todo, pues hablaba una cosa que todo el mundo me miraba, pero la verdad me miraban como con ternura, como ay, tan bonita. Ay, hermosa. Sí, exacto. Pero aprendimos todos demasiado de ti, y yo quería traerte como a este espacio. Primero preguntarte qué te motivó a ser parte de un programa que no sería como el curso natural. Sí. Y a partir de ahí, digamos como que, o sea, ¿qué sacaste de ese espacio? Y ahí te voy haciendo más preguntitas para que conversemos, porque sé que tienes unas reflexiones hermosas. Sarita, pues mira, realmente el ejercicio para mí ha sido, como tengo muy pocos colegas en el mundo de las artes con los cuales puedo de alguna manera compartir este concepto que tengo de la organización cultural tiene que tener una visión de empresa. Entonces lo que yo he hecho es aprender de todo, y sobre todo el sector real. Sí. Sabiendo obviamente que hay cosas que tengo que traer y adaptar, pero para mí esos aprendizajes del sector real son impresionantes. Yo soy una máquina de aprender, me fascina aprender. Y cuando vi este programa de transformación digital, yo dije, yo creo que hay que pararle bolas, porque no nos podemos quedar tan atrás. Esto no es un cuento de, ay, de pronto cambia. No. O sea, esto ya pasó, esto ya cambió, ya tenemos otras dinámicas. Y uno tiene la opción de o se monta en el bus y aprende, o el bus pasa y entonces uno dice como, ¿y ahora qué hago? Entonces era un poquito como en ese ejercicio. Yo le tenía mucho miedo, sobre todo cuando vi pues los personajes que estaban ahí en ese grupo, y yo dije, Dios mío, ¿yo qué hice aquí? ¿Yo qué voy a hacer? Y ese miedo se mantuvo sesión tras sesión. Y para mí fue muy bonito ver que, aunque sea el ultra CEO de la ultra empresa, del banco, de la empresa de gaseosas, de lo que sea, y uno tiene exactamente en este momento el mismo problema, que es la gente. Total. Y que realmente esta transformación que llamamos digital, pero yo lo dejaría, no le quitaría el apellido. Sí. Esta transformación es cómo hacemos para que la gente pueda gestionar el hecho de que su vida va a cambiar y está cambiando, y su manera en cómo enfrenta su trabajo del día a día está cambiando, y cómo el cliente o el receptor de su producto cambia la manera de consumir. Y yo trasladaba eso totalmente a la orquesta, y es exactamente lo mismo. Nosotros no podemos seguir haciendo música como lo hacían en el siglo XIX. Claro. Nosotros tenemos que entender, por ejemplo, un dato de cóctel, después de la pandemia, a nosotros nos cambió el cerebro. Y nos cambió el cerebro en el sentido de cuando tú ya no tienes por lo menos 2 sentidos estimulados, tu span de atención es de 3 minutos, como un niño. Wow. Entonces ya estar uno sentado en una sala de conciertos escuchando 45 minutos a los señores encorbatados tocar una sinfonía ya no es una realidad, porque entonces lo que van a hacer es, ay, miramos el teléfono, hacemos esto, nos rascamos, y es el cerebro cómo cambió. Entonces, cuando uno comprende esas cosas, otra vez tiene 2 posibilidades, decir, es que la gente ya no sabe lo que quiere ni sabe lo que necesita, o simplemente decir, bueno, ¿cómo hacemos para acomodarnos, para tener un producto en el que seamos auténticos con nosotros mismos y nuestro propósito, pero que efectivamente estemos supliendo las necesidades de los demás? Y eso es nosotros lo que hemos hecho en la orquesta. Entonces yo creo que ese fue como el primer aprendizaje, que todos estamos en las mismas en este momento, y lo que tenemos que aprender es a gestionar la gente interna y externamente. Total. Y yo creo que ahí de ese programa se generan un montón de reflexiones muy chéveres, y lo hablábamos, sí, digamos, como en preparación a esta conversación, en donde, a ver, la innovación es una palabra, pues,
de moda, ¿no? Todos queremos innovar, todos tenemos que ser innovadores para sobrevivir las olas del futuro, ¿cierto? Innovar. Innovar es muy difícil. Ser un disruptor de una industria es muy difícil y yo creo que podemos aprender muchísimo en el mundo de los negocios tradicionales del sector cultural. Cuéntanos un poquito tú cómo ves la innovación. Mira, Sarita, yo creo que la innovación básicamente es estar en la capacidad de transformarse cuando el mercado lo necesita. Y eso puede ser cada semana o cada 30 años. Y dependerá del producto, dependerá de la empresa, dependerá de la organización. Y es estar dispuesto a esa flexibilidad, porque muchas veces hacemos unas planeaciones estratégicas gigantescas y entonces decimos, este es el mapa de ruta, nos gastamos un montón de trabajo en eso y luego nos damos cuenta que no funcionó. Y nos cuesta mucho renunciar a una idea con la que ya estamos casados y a la cual le dedicamos mucho tiempo. Yo creo que la innovación parte de ahí. Un poquito, la innovación puede ser un poquito desordenada. Sí, total. Debería ser un poquito desordenada. Sí, exactamente, pues porque en últimas es prueba y error, claro. Y es otra vez brutos pero decididos. Hay que hacerle y es estar uno en capacidad de probar uno ciertas hipótesis que se va haciendo, hipótesis informadas, por supuesto, pero es estar abierto a comprender que el mundo está mucho más allá del escritorio. Sí. Y creo que eso pasa mucho más en los negocios tradicionales que con nosotros también, pero es, digamos, tener que hacer un montón, entonces los focus group, y entonces qué es lo que está pensando, pero ya entre que hiciste todo el trayecto del focus group, ya cambió la mentalidad de las personas, porque hoy en día los cambios son mucho más rápidos que hace 10 años o 5 años. Entonces, para mí la innovación es eso, es poder estar dispuestos a transformarse todo el tiempo, reinventándose todo el tiempo, trayendo elementos todo el tiempo, y en últimas es estar dispuesto completamente a aprender. ¿Cómo ha sido innovadora la industria cultural? Bueno, yo creo que no hemos sido muy innovadores, la verdad. Nosotros desde la orquesta, y a mí me causa gracia porque nosotros en el 2022 nos ganamos el premio a la orquesta más innovadora del mundo. Wow. Y entonces, claro, cuando uno dice la orquesta más innovadora del mundo, no, pues estos seguramente tienen realidad virtual, los músicos son hologramas, claro. Pues es porque es lo que a uno se le viene en la cabeza. Y realmente no hicimos mucho más que escuchar al público. No hicimos mucho más que salirnos de solamente la sala de concierto y comprender que en un contexto como Medellín, la gente no creció con la música sinfónica. Y simplemente nos bajamos y lo que dijimos fue, a ver, ¿cuáles son las barreras que nosotros le estamos poniendo al público? Le estamos diciendo que se tiene que vestir de cierta manera. Le estamos diciendo que no puede sacar el celular. Le estamos diciendo que no puede traer a los niños menores de 7 años porque van a llorar. Y pues si lloran, no. Le estamos diciendo que no puede aplaudir entre movimientos. Le estamos diciendo un montón de cosas. Pues claro, no vienen. Claro. Pues o sea, si yo voy a un sitio a sentirme incómoda, pues no voy. Sí. Y cuando comprendimos eso y empezamos a decir, listo, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Cuando decidimos que nuestro escenario era la ciudad, cuando descubrimos que podíamos tocar en cualquier lugar, que no había música buena ni música mala, sino música bien hecha o mal hecha, entonces que podíamos tocar igual un Beethoven que un reggaetón. Entonces eso es lo que nosotros hemos hecho de una manera innovadora, y que nos permite que mientras que en Europa el promedio de edad de las orquestas de los asistentes a orquestas es de 60 años, nosotros tenemos un promedio de edad de 34 años. Wow. Tenemos, hace 15 días hubo una pedida de mano en la mitad del concierto de la orquesta. Entonces nos hemos insertado en la comunidad, la gente nos quiere, Medellín nos quiere, y yo creo que eso por sí mismo es innovador, que los músicos sean personas de a pie, comunes y corrientes. Total. Y es poner al cliente en el centro, ¿cierto? O sea, al fin y al cabo, eso es lo que nosotros hablamos constantemente en el mundo de los negocios, en las escuelas de negocios, eso es lo que nosotros enseñamos y nuestra obsesión, ojo, cliente en el centro. Y es volver a eso, porque al fin y al cabo la música
sin quien te escucha y sin quien vibra contigo, pues es un desperdicio, ¿no? Porque tanto talento que puede mover tantas fibras y que puede tener un impacto tan bonito, pues tengo que poner a quien me escucha en el centro para poder llegarle. Total, y esa reflexión la hacía yo en el curso, Sarita, y era como, porque claro, como reforzaban tanto ese concepto de el cliente en el centro, el producto personalizado, pensar en un producto distinto para cada uno. Yo decía, pero nosotros venimos haciendo eso hace 15 años, entonces ya me gradué, ya no me voy a ir a pasear a Madrid, ya no necesito nada más. Pero es un poquito eso. Y yo creo que así como hay una tendencia en el mundo en el que las organizaciones artísticas empiezan a tener una cantidad de dinámicas más hacia las empresas, también las empresas empiezan a tener una dinámica más hacia el sector social, en ese tipo de cosas, en comprender que es importante que los colaboradores tengan un propósito, que las empresas tengan un propósito. Ya no es el único propósito, ya no es solamente el bottom line, sino es que realmente se sientan conectados con algo más allá. Entonces yo creo que finalmente estamos como juntándonos. Yo he leído mucho el cuento de las B Corps porque me parece que de alguna manera es como ese punto medio, pero sí creo que hay muchas buenas prácticas en ese sentido, en el sentido de estar completamente apasionado y convencido por lo que haces, que de eso tenemos nosotros pues un montón. Claro, historia. Exactamente. Y como de estas... este personal completamente polivalente, ¿sabes? Que no está trabajando por silos, porque no podemos darnos esos lujos. O sea, las entidades sin ánimo de lucro no podemos tener el otro día veía yo en una empresa que me moría de la risa en LinkedIn, entonces decía especialista del canal de WhatsApp, y yo decía, ¿y le pagan a una persona por eso? ¡Qué belleza! Pues, o sea, qué privilegio. Pero claro, entonces para nosotros el de WhatsApp es el mismo que es el videógrafo, que es el mismo que maneja todas las redes, que es el mismo que los sábados está descolillando boletas, pero entonces creo que ese mindset del colaborador de la entidad sin ánimo de lucro, de vamos a hacerle lo que se necesite hacer porque es que el propósito es ese, y no trabajar tanto por silos y de, no, yo no me muevo aquí, mi cancha es esta y de aquí para allá es el otro, sino que se necesita hacer y vamos a hacerle. Y un proyecto tú eres el líder y el otro proyecto el otro es el líder y no hay ningún problema, que es una tendencia que estoy viendo yo mucho en el mundo empresarial. Es algo que nosotros hemos tenido que hacer. Claro. Y siempre nos hemos quejado y decimos como, no, es que necesitamos especializarnos más, tener perfiles más claros. Entonces digo yo, no, pero me empiezan a decir una cosa y ahora me están diciendo la otra que me toca devolverme hacia lo que hacía antes. Total, al final es como... O sea, yo creo que en el mundo de hoy, en donde, como decías, pues tantos cambios, es que el consumidor cambia... O sea, en 5 minutos, y hay tanta disrupción en todos los frentes que está uno todo el tiempo como, ay Dios mío, o sea, pues, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde miro? Esa habilidad de, ojo, o sea, manguitas para arriba y hay que vamos trabajar, a hacerle, sí. del que es muy única como del emprendedor, y una de las cosas que hace un emprendedor exitoso es que es capaz de hacer mucho con pocos recursos. Exacto. Y que optimiza los recursos y que es capaz. Y otra cosa, Sarita, que me parece muy potente que las organizaciones culturales, particularmente en Medellín, lo hemos logrado, es esa optimización de recursos se logra a partir de las alianzas. De cómo generamos alianzas y entendemos que no es que la torta sea la misma torta para todos, sino que la torta puede ser muchísimo más grande. Cuando nos unimos, cuando generamos proyectos conjuntos, cuando generamos proyectos de alto impacto, y pueden ser, o por supuesto, proyectos que generen muchísimos recursos. Claro. Pero yo creo que esa tendencia no existía antes, como a generar ese tipo de colaboraciones, porque existían unos celos. Creo que un poco también era que la generación anterior, la información era poder. ¿Te acuerdas? Sí. Que le decían a uno la información era poder? Y entonces están los que tenían aquí las tarjeticas de contactos, entonces el que tenía el contacto con fulanito. Sí. Pero eso ya está ahí. Es que la información ya está súper democratizada. Exacto. Lo que hay que saber es cómo se utiliza y cómo generas vínculos
yo creo con las personas, porque creo que ahí es una relación de confianza. Obviamente eso termina siendo las instituciones que están detrás, pero es vínculos entre las personas para generar proyectos de muchísimo valor. Y eso creo que es una tendencia que va hacia allá, las empresas van hacia allá, y creo que el consumidor lo recibe mucho mejor. Sí. Al que está haciendo la publicidad engañosa o la publicidad que está hablando mal del competidor, el que realmente reconoce el valor de su competencia es capaz de sentarse con la competencia y venga, vamos a hacer un proyecto para nuestra comunidad, o reconocérselo. En estos días estaba viendo, no recuerdo qué empresa de transportes era, que me pareció bellísimo, porque era el día como del transportador o algo así, y todos los camiones de las distintas empresas los pintaron de esa empresa, de ese color, sí. Y le reconocieron, y a todos los transportadores les dieron una florecita. Me pareció bellísimo, porque era como, independientemente que tú trabajes para este o para este, los transportadores hacen parte importante de nuestra sociedad, y eso es lo que yo creo que hacia allá tenemos que ir, como sociedad y como empresas. Y sobre todo, María Cata, yo creo que en este contexto como de tanta disrupción alrededor de lo que llamamos pues la transformación digital, sí, ahí volvamos a poner ese apellido, porque lo que estamos hablando constantemente es: ojo con la tecnología, no se deje deslumbrar del todo por la tecnología, porque realmente lo más importante es devolverle a la persona, al ser humano, la capacidad de agencia, utilizando la tecnología como herramienta, ¿cierto? Entonces es como dentro de la estrategia organizacional no pensamos en qué montón de tecnologías puedo yo usar, sino que venga, volvamos a poner al humano en el centro, y al humano siendo mi equipo, siendo mis colaboradores y siendo mi cliente, porque hay que poner a los dos, y no dejarnos deslumbrar como por ese mundo de las nuevas tecnologías, sino cómo nos aseguramos que tenemos un pensamiento de ecosistema, de generación de valor colaborativa, para que podamos impulsarnos a nosotros como humanos utilizando la tecnología como herramienta. Total. Y es que si tú te fijas, hay muchas empresas que dicen, no, es que yo quiero utilizar la inteligencia artificial. Uh-huh. Bueno, pero ¿para qué? ¿Cuál es tu problema? O sea, sí. Porque puede que eso se solucione con inteligencia artificial o se solucione con un mensajero. Total, pues, o sea, no hay. Sí. Y yo creo que es totalmente lo que tú estás diciendo. Es como los humanos entendemos que simplemente se nos está agrandando nuestro kit de herramientas. Así es. Que nos facilita la vida, pero no quiere decir que vayamos a ser reemplazados. Yo creo definitivamente que no vamos a ser reemplazados. Es más, sí creo que podemos llegar a ser reemplazados si no cambiamos esa mentalidad, sí. Y si no entendemos que es para eso, para facilitarnos la vida, para el humano debe especializarse en lo que el humano hace mejor. ¿Y qué es lo que el humano hace mejor? Pensar, sentir, conectar. Mientras que la máquina, listo, entonces es coger un montón de datos que están por ahí, listo, cójalos, y con esos datos ¿usted qué va a hacer? Sí. No simplemente este humano que se aprende un montón de datos y que está copiando un montón de eso sí, pues probablemente los van a reemplazar. Pero es cómo pensamos, cómo sentimos, cómo conectamos. Y ahí vuelvo y te digo, esa conexión que generamos las artes, ahí hay una cantidad de aprendizajes impresionantes en cómo conectar los seres humanos entre sí, y lo mismo con sus clientes. Súper. ¿Cómo la tecnología ha cambiado, digamos, como tu día a día o tu modus operandi? Yo la amo. Me encanta. No, a mí me gusta mucho, primero porque siempre he sido un tequi, pues, pero independientemente de eso nos ha permitido, por un lado, conocer mejor nuestras comunidades, nuestros clientes. Nos ha permitido, por ejemplo, en muchos de nuestros programas sociales, nosotros tenemos una línea muy fuerte con la población con discapacidad. Y con esa población nos ha permitido tener una cantidad de data que no teníamos antes y darles una serie de herramientas muy interesantes, y nos ha permitido poder desarrollar de una manera científica muchas teorías e hipótesis que nosotros teníamos. Entonces, por ejemplo, el cliché de ahora es la salud mental.
Y no lo digo irrespetuosamente, sino que efectivamente es el tema en el que todo el mundo está hablando, pero, y la gente dice, ay, sí, es que hay que escuchar música para calmarse, y eso funciona. Sí, en teoría, pero hay música que no te calma, claro. Hay música que te sube la ansiedad. Entonces, por ejemplo, con eso, nosotros, a través de unos dispositivos que le pudimos poner a unos jóvenes de un grupo con el que estábamos haciendo un piloto, estábamos trabajando con jóvenes que ya estaban diagnosticados con ansiedad y depresión, niños y jóvenes, o que ya habían tenido un primer intento de suicidio. Y empezamos a determinar precisamente cuáles eran esos estímulos desde el punto de vista artístico y musical que les bajaban los niveles de ansiedad y cuáles se los subían. Y eso nos permitió, y era realmente un asunto físico con una manillita que les poníamos, y eso nos permitió establecer una línea base para un programa de prevención de suicidio infantil y juvenil que estamos haciendo. Wow. Entonces, realmente la tecnología permite, claro, tú habrías podido hacer exactamente lo mismo midiéndoles las pulsaciones así, pero ¿cuánto tiempo nos habríamos demorado? ¿Cómo recogemos los datos? ¿Cómo decimos que realmente son científicamente correctos? Entonces, sí permite empezar a tener un lenguaje común, que es lo que creo yo. ¿Entre quién? Pues entre los que estamos en posibilidad de transformar las vidas y quienes también están en posibilidad de transformar las vidas a través de un aporte económico. Sí. Yo siempre les digo a mis aportantes que ambos estamos en el camino de transformar vidas. Yo tengo las herramientas para hacerlo y ellos tienen los recursos para hacerlo posible, pero estamos juntos en eso. Entonces eso hace que sea un lenguaje común. Y ya no se vuelve que yo le estoy hablando de unas notas así súper exóticas y no sé qué, y él no me entiende porque él solamente entiende cifras, sino estamos todos hablando un lenguaje común. Entonces a mí me parece maravilloso la tecnología por esa razón. Hay miedos alrededor de... Hay miedos, yo creo que fundados e infundados. Obviamente dentro de las artes hay unas disciplinas que obviamente se han visto más afectadas. Entonces, por ejemplo, todo el tema de los guiones de Hollywood, es verdad, pues porque imagínate un guión que ahora se puede producir en 5 minutos sin ningún problema. Pero otra vez, yo creo que esos guiones que no tienen nada de alma, pues sí. no sé si peguen mucho. ¿Qué pasa? Que seguramente será una inspiración. Entonces yo he hecho, por ejemplo, el ejercicio. Yo le he dicho a ChatGPT, mira, vas a programar a la temporada de la Orquesta Filarmónica de Medellín con tales conceptos, y estas son... Y la verdad es un ejercicio bastante bueno. ¿Para qué te voy a decir que no? Pero yo creo que es una inspiración y es un punto de partida. Entonces uno dice, venga, sabe que sí, yo no había pensado que podemos irnos por este lado estos compositores, hagamos esto, hagamos aquello. Los otros miedos que hay, por ejemplo, es en el mundo de la publicidad, porque, por ejemplo, eso era una alternativa de negocio interesante para muchos músicos freelance, que era componer jingles, ese tipo de cosas, y eso realmente, pues ya... Sí, ya hay las agencias simplemente los hacen solos y ya no hay nada. Entonces, otra vez, ¿qué hace mejor la máquina y qué hace mejor el ser humano? Yo, particularmente, a hoy no hay nada que pueda reemplazar la música en vivo. En 20 años, no sé, pero hoy no hay nada que pueda reemplazar la música en vivo. Y si ustedes se fijan, el consumidor está pagando mucho por la música en vivo. Mucho. Entonces hay gente que paga 1,5 millones por una boleta de un concierto aquí en Medellín. Entonces la gente quiere vivir experiencias que vayan más allá de lo que estás tú viviendo en tu colchón viendo Netflix y cambiando de Netflix a Amazon Prime y a HBO Max. Entonces creo que por ahí es la cosa. Claro. Comprender que, y volviendo a lo del clientecentrismo, comprender que nosotros no estamos vendiendo un producto. Yo creo que la gente que vende productos hoy en día no le va a funcionar mucho tiempo más. Se le va a acabar la cuerda. Yo creo que estamos vendiendo experiencias, y eso aplica para el sector cultura, para el sector educativo, para el sector real. Lo que se está vendiendo es experiencias. La gente lo que está tratando es de vivir más, de sentir más, algo que le haga sentir. Porque lo mismo, tienes tantos estímulos por todos lados que el sentir cada vez es más valorado porque cada vez es más escaso. The future of business, powered by
by tech, the future of business. Total. Y que además puedo hacerlo complementario. O sea, no sé, estoy pensando como en distintos conciertos. Por ejemplo, en Madrid hacen unos eventos que son los Candlelight Concerts. Sí. Entonces un concierto con las luces apagadas y lleno de velas, la cosa más divina. ¿Cómo puedo? Pero al fin y al cabo el músico es el que hace, o sea, el músico es el que te hace sentir acá. Pero ¿cómo puedo yo utilizar la tecnología y distintas herramientas para complementar esa experiencia a través de luces, a través de olores, a través de estimular todos esos otros sentidos con los que empezaste con esa cifra que me dice que no conocía y me impactó? Exacto, y eso es entender que los puristas dicen como no, pero es que la música ya no necesita nada más. Sí necesita algo más, necesita que estés cómodo, necesitas, o sea, finalmente nosotros en la pandemia entendimos que podíamos quedarnos en la casa y podía llegarnos a la casa todo lo que creíamos que necesitábamos. Entonces hay que darle una razón para que tome la decisión de pararse del colchón, se vista, se monte entre un carro y vaya al lugar físico. Y es esa experiencia de la que tú estás hablando, es cómo nos hacemos inolvidables. Total. Cómo decimos, este quiere regresar. Y es un poco exactamente lo mismo que creo que absolutamente todas las empresas quieren, ¿no? Es la recompra o que vuelva y se inscriba o que simplemente es eso, es hacer una experiencia memorable. Desde lo más pequeño hasta lo más grande es una experiencia memorable. Y que además de todo hable de ello. Y después llegue a su casa y diga, viste que estuve, no se imaginan, había unas velas y había unos olores y vino una señora y me saludó por mi nombre, y yo no sé cómo me saludó por mi nombre y yo pues me sentí súper contento. Sí. Tienes que ir. Sí. Porque hoy en día ya tampoco funciona la publicidad entendida como ve porque yo estoy diciendo que lo mío es bueno. No te creo. Ya hay tanto estímulo que no te creo. Entonces yo necesito a alguien que lo haya vivido, que me diga que tome la decisión de ir. Uy, no, María Cata, gracias. De verdad que qué espectáculo esta conversación, y tenemos tanto que aprender de ti, tanto que aprender de la organización que lideras, y me parece de verdad muy bonito y muy inspirador poderle llevar este mensaje al mundo de los negocios que, pues como hemos hablado, no hay tanta conexión y creo que hay que hacerlo. Entonces es una labor divina. Te hago una última pregunta para cerrar que la hago mucho en este contexto, y es, de nuevo, nosotros creamos este espacio para repensar el futuro. Y quisiera preguntarte, ¿cómo sientes tú que construyes futuro? Sarita, yo siento que construyo futuro todos los días. Mi sueño es que efectivamente no se quede una sola persona en el mundo sin poder experimentar lo que se siente vivir el arte. Sí. Y cómo eso nos hace cada vez más humanos. Para mí las artes son una responsabilidad con la especie. Sí. Porque en un mundo tan acelerado eso es lo que nos mantiene humanos. Entonces mi responsabilidad con el futuro es mantenernos humanos. No, o sea, hablar contigo me encanta porque siempre se me paran los pelitos, se me chocolate al ojo. De verdad que una gran inspiración, María Cata. Mil gracias por acompañarnos, y salgo feliz y muy inspirada siempre por ti. Tan linda, Sarita. Mil gracias a todos y ojalá pues que se den la oportunidad de vivir una experiencia, si es con la orquesta o es con los museos o es con el ballet, pero tengan artes en su vida. Esa es mi invitación, a que tengan artes en su vida. Mil gracias. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. The future of business, powered by tech. We think el futuro de los negocios con tecnología. Este podcast fue producido por Expertos en Marca.